bienvenidos a este primer episodio de un invento más de mi vida, que es este podcast al que le he puesto Rincón de la Ingeniería. La idea del podcast, y lo comento en este primer episodio, pues es dar a conocer de nuestra ingeniería eléctrica y electrónica, que también tendremos invitados, el cómo nuestra profesión nos lleva a distintos caminos para ejercerla y cómo podemos ser exitosos con esa profesión que escogimos. La primera invitada del día de hoy es una persona que quiero muchísimo, que admiro mucho, que fue la primera persona que me apoyó en todo el proceso de DILEC, que algún día llegó ella como estudiante a trabajar en mi oficina, que era la sala de mi casa, y que me ayudó a sacar muchos proyectos adelante, que curiosamente arrancó aprendiendo a usar Dialux para la iluminación y ahora es una gran ingeniera que trabaja con iluminación. Pues que Nicole Cortés, que tenemos acá, ella es ingeniera electricista egresada de la UIS y tiene una especialización en iluminación pública y privada de la Universidad Nacional. Actualmente es directora de planeación en Design Lab by Schaller, que es una empresa de domótica e iluminación. Nico, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Gracias, Rolando, por la invitación. Pues sí, este es un espacio donde vamos a poder compartir experiencias reales a nivel académico, profesional, y pues qué gusto que sea junto a alguien que ha sido clave en mi camino profesional también, que fue mi primer jefe, mi mentor, y pues se ha ido convirtiendo en un gran amigo y un ejemplo a seguir. Bueno, Gracias. Nico, gracias. Bueno, Nico, básicamente la idea con este podcast, llamémoslo así, es hacer una charla entre dos ingenieros, dos colegas, pero enfocada en tu carrera, desde que arrancamos. Nico se graduó en el año 2020, ¿fue 2021? Sí, en la pandemia. En el pleno 2020. ¿Cómo te fue en esos últimos semestres que te tocó ser virtual, que ya no era ir a la universidad? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia de pandemia? No me la imagino. Yo la viví un poco como profesor porque justo arranqué a ser docente de la UIS en el 2020, en la mitad del 2020, y justo te estaba graduando. ¿Cómo te fue esos semestres virtuales? No, pues fue un golpe duro porque pues ya terminando la carrera uno espera como compartir más con los compañeros en cuanto a esas experiencias de vida, ¿no? Em, fue igual como duro para todos, también para los docentes, porque ninguno se esperaba tener que reinventarse, tener que llevar una asignatura y menos como finalizando carrera donde también pues la virtualidad se prestara para hacer copia o en fin, yo creo que también para los profesores fue difícil eso, ¿no? Y para uno pues también. Era pues bastante raro y al final lo que más nos dio tristeza fue la graduación, que fuera por Servientrega, que fuera virtual, ¿Pero pero te bueno, alcanzó a llegar el título grande, el grandecito, o sí, el diploma que entregan, la verdad, que es como chiquito? el grande, pero sin botoncito, pero Sí, ya después me lo compré. no sabía que se vendía, no sabía que se vendía ese botón, no tenía ni idea que lo Sí, pero vendían. el sueño de todos era haber podido pues graduarnos en el Luisa Calvo, pero bueno, Claro, no tuvieron como esa ceremonia en el Luisa Calvo con la familia y con todo, sino que fue virtual. exacto, sí, Sí, les tocó como ese pedacito feo, ¿no? O sea, de no sí. tener esa experiencia, pero bueno, de haberlo logrado. Fue como una victoria con un sabor como agridulce, por así decirlo. Sí, sí, claro, igual, pues también como el tema, eh, eh, pues importante en el momento era de salud, entonces pues todos teníamos como que aceptarlo y sobrellevarlo. Bueno, y ahí te graduaste. El primer día en que te dijeron ingeniera, ¿qué fue qué estabas haciendo en ese momento? De cuando me gradué, Sí, cuando te graduaste, ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿Tenías ya la mente en un trabajo o qué hiciste apenas recibiste el diploma? bueno, pues mis planes eran irme de Bucaramanga, pues donde está la sede principal. Y venirme para Bogotá porque tenía ya como planes de seguir estudiando y de trabajar para estar más cerca como a mi familia y también porque, pues como sabemos, hay bastantes oportunidades. Entonces,
Eh, Fue todo como cosas del destino, porque todo se alineó. Yo tenía planes de empezar a especializarme, pero pues como el calendario no se ajustaba para apenas me graduara a iniciar, tenía que esperar como un lapso de 5 o 6 meses. Entonces, mis planes eran hacer un diplomado mientras tanto, mientras me presentaba, hacía las pruebas, las entrevistas, en fin, y pues buscar trabajo. Curiosamente, como un día antes del grado, vi una vacante por internet de que solicitaban ingeniero recién graduado en Bogotá y era en el área de iluminación. Entonces, pues fue una oportunidad que aproveché y, y pues son como las casualidades de la vida, ¿no? Fue ahí donde entré y actualmente continúo. He tenido pues un crecimiento dentro de la misma empresa y todo como el enfoque que tuve, apenas me gradué, llegué, estudié mi diplomado y finalmente logré pasar a la especialización. Bueno, y entre esas especializaciones, ¿qué hay que hacer para uno decidir? Primero que todo, digamos, no sé si fue el mismo ámbito en el que estabas, la misma empresa, o cómo llegaste a decidir, venga, quiero estudiar la especialización en iluminación, no en automatización, no en gerencia de proyectos, no, sino por qué la iluminación. ¿Qué te llevó a eso? Bueno, cuando estaba trabajando como auxiliar de ingeniería en DILEC, mi primer trabajo fue hacer la simulación de 5 colegios. Y pues resulta que en nuestra carrera como no es como que en cálculo 2 vimos integrales y ya nunca más las volvimos a ver. Tú sabes que nuestra carrera de principio a fin está llena de ecuaciones, de cálculos, de MATLAB, en fin, de ahí no salimos. Entonces, tener ese primer acercamiento con algo que fuera diferente fue como un enganche para mí. Entonces fue como tener esa experiencia de usar el software que me ayudara a crear una estructura en 3D, jugar con ponerle y quitarle muñequitos, que encender y apagar las luces. Eso fue como algo salido de la rutina que llevaba en lo que había aprendido. Entonces, en parte fue ahí como lo primero que me gustó. Después, em, el ingeniero Rolando me dio a conocer la especialización e investigando sobre el tema, también se asociaba como a temas de interés que yo ya tenía, como ciudades inteligentes, como cosas así diferentes a lo que yo pensaba que era la carrera, que eran solo motores, máquinas, subestaciones. Es un camino como diferente. Y pues curiosamente desde pequeña como que sí, sin darme cuenta, y lo noté después, tenía gusto como por el tema, porque a veces cuando yo viajaba por carretera y era de noche y uno se empezaba a acercar a las ciudades, a mí me impactaba ver como toda una ciudad iluminada, eh, pues para mí era como algo llamativo. Entonces, creo que ha sido como el destino y la vocación que se ha ido formando. Bueno, y uno, digamos, quiere hacer esa especialización, esa la hiciste en la nacional. ¿Cuál es el paso? O sea, ¿cómo hace uno para matricularse? ¿Te pareció costosa? ¿Cómo fue? Porque uno recién egresado, si no tiene el apoyo de los padres, pues le toca a uno mismo con su trabajo pagarse eso, ¿cierto? Primero Sí. contanos cómo fue el ingreso, o sea, se hace un examen, te llaman a algunas pruebas, ¿cómo se ingresa a esa especialización? Sí, bueno, pues la Universidad Nacional es la única que cuenta con este programa en el país como especialización. Em, sí, pues al ser una universidad pública, no es solo como llegar a una sola entrevista y pagar su semestre y ya, no, ellos tienen como ciertos filtros. En su momento, como todavía estaba el tema de la pandemia, eh, no se estaba haciendo examen, porque antes se hacían exámenes y todo lo demás, así como cuando uno se presenta para el pregrado. Pero en su momento, pues fue
presentando algunos ensayos, algunas ideas para proyectos, entrevistas técnicas, presentando como toda una hoja de vida de uno. Y ya, en cuanto al precio, sí, pues es un poco más asequible que en otras universidades. Y digamos, en ese ámbito, bueno, desde mi punto de vista, cuando yo hice mi especialización, a mí me tocó pedir un préstamo y páguelo durante 2 años, mes a mes. Sí, hay muchos que tienen la posibilidad de que los ayudan y lo logran de una vez. Sí. Digamos que si es un proceso, una vez escoge la universidad, por ejemplo, yo escogí gerencia de proyectos, me gusta mucho, y tenía una gran cantidad de universidades en la cual podía escoger, ¿sí? Yo escogí estudiar en la libre porque primero estaba en Cúcuta estudiando, estaba trabajando en Cúcuta y había también varias universidades allá y dije, pues vamos a probar una cosa distinta a la UIS a ver cómo nos va, también conocer otro mundo. Pero, por ejemplo, tu caso, que esa especialización solo está en la Nacho, y entiendo que es de viernes en la noche y sábado en la mañana, así todo un año. Bueno, siento que también es un poco de que te toca sí o sí irse a Bogotá a vivir o estar en Bogotá Ujú. viviendo para poderla hacer. No hay como una posibilidad de que en otros territorios se dé. Y más que entiendo que antes, en el Retilab anterior, no había exigencia de esa especialización, Nico, o si no había. Em, Ahí había como exigencia de 40 horas invertidas como en cursos, diplomados. Diplomados. La especialización es un posgrado que puede ver también arquitectos, ingenieros de otras áreas, civiles, todo lo demás. Pero sí, ahorita con la actualización de Retilat, pues especifica más que para temas técnicos de firmar un proyecto, de validar un diseño, pues debemos ser únicamente ingenieros electricistas. Y, pero pues de igual forma, para ampliar sus conocimientos lo pueden ver otras personas. Pero si ya nos vamos al tema normativo, em, solo podemos estar ahí nosotros Y entiendo como que los, habilitados. los inspectores Retilab tienen ahora por obligación que ser especialistas, ¿no? Sí. Digamos que eso toca que las universidades, porque es que si uno es inspector Retilab de, qué sé yo, el Quindío, le toca entonces ir a Bogotá a estudiarla y prácticamente trabajar allá, porque es que viernes en la noche y sábado todo el día es muy complejo hacer esos Ujú. viajes y llegar. Pero Sí, de bueno, igual forma, pues también ofertan diplomados que creo que sí se facilitan virtuales. sí, sí, sí. Personalmente tengo un diplomado de la Universidad de Cataluña. Ese fue el que yo hice, justo el año Sí. pasado lo estaba haciendo y en la mitad de ese diplomado apareció el nuevo Retilab y digamos que ya tengo ese diplomado que es virtual, fue interesante, Sí, se, y se es logró por actualizar. docentes y egresados de la misma Universidad Nacional. Sí, sí, también vi, porque hay laboratorios. eh, Antes de hacer el diplomado no conocía de muchas cosas, del tema de laboratorios, de equipos de medida, y Ujú. es interesante porque no es solo hacer un diplomado como por tener el poder de firmar, sino por, venga, voy a hacer todas las tecnologías, qué tipo de cosas, la Sí. iluminación No, más y allá de. la iluminación es una disciplina que todavía como que se minimiza mucho porque primero es como de lo último que le meten a una construcción, si el presupuesto alcanza y por ahí poner un punto eléctrico y que ojalá garantice los niveles y ya. Pero realmente es una disciplina que va más allá y se le puede sacar mucho provecho. Y cuando uno entra a estudiarla, realmente deslumbra, porque pues no, uno no es solo el tema de funcionalidad, de cumplir con un reglamento, con una construcción y ya, sino que también va aliado con la estética, con la arquitectura, si uno quiere como resaltar la belleza de un espacio. También tiene participación en temas biológicos como la horticultura, eh, con el ciclo circadiano. Antes, pues, con las primeras tecnologías no se pensaba en si le afectaba a uno los ojos, el cuerpo, ni nada,
pero ya pues con el paso de los años se han dado cuenta de que sí también se han presentado afectaciones. Entonces la idea es también irlo mejorando, también pensando en el uso racional de energía. Entonces ahí ya entra de la mano el control, que es para no tener que usar una iluminación al 100% todo el tiempo, sino que tú puedas jugar con ella, con los colores, crear escenas. Entonces es bastante interesante el tema. Mira que pues he tenido la fortuna de estos últimos 3 años dar la lectiva de iluminación en la U, en la que nos has acompañado hablándonos de control, pero curiosamente este semestre que pasó, que acabó de pasar, conocimos que en la carrera de diseño industrial tiene una materia de iluminación y fuimos a conocer lo que ellos contemplaban como iluminación. Y fue chévere porque nosotros como ingenieros la iluminación, a nosotros nos falta un poquito como de, llamémoslo arte, como de Decente, decoración. sí. Somos muy de una luz cuadrada, una luz redonda y pum, pum, Ujú, que cumpla el reglamento y sale. Entonces los arquitectos nos ayudan a, venga, no, coloquemos una línea, luz LED, cintas. Nos falta un poquito, o bueno, más mi parte, falta un poco como de, o intento acomodar lucecitas mejor y fue chévere porque los de diseño industrial, uff, no te imaginas, si soy capaz de editarlo y ujú. voy a colocar por acá un video de lo que vimos, una lámpara que me gustó muchísimo que una estudiante hizo. Digamos que ellos no se enfocan mucho en el cumplimiento normativo, es más lo decorativo, Sí, pero, pero un pequeño detalle, lo hicimos acá ahora que estábamos probando, colocar una lucecita en el punto perfecto, en los lugares específicos y bien decorado hace que un proyecto se venda sí. increíble. Que una herramienta como Dialux que nos facilita, nos ayuda a montar ese tipo de proyectos, uno logra vender cómo se ve ese proyecto, pero si uno le pone un toque de creatividad, un proyecto cambia del cielo a la tierra y eso, no sé si ustedes en la especialización vean algo de iluminación arquitectónica o algo así que les despierte esa creatividad, no sé. Sí, sí vemos algunas materias de que nos ayuden como a desarrollar esa parte creativa, y lo interesante es uno poder estudiar de la mano y trabajar de la mano con gente de otras áreas, porque, o sea, en la carrera sí uno se desarrolla muy cuadriculado. Entonces, ya uno después se da cuenta de que muchas cosas son importantes. Por ejemplo, si tú quieres poner una luz en el baño que te bañe bien el rostro para poder maquillarte, un ingeniero no pensaría eso. Pensaría en que le encienda y le apague el interruptor Y y que ya, cumpla el y que cumpla los reglamento, niveles. los niveles. Sí. El poder jugar con atmósferas, con sombras, porque también uno pensará que la idea es que quede bien iluminado todo, y no, también es bueno jugar con sombras, crear sensaciones. em, y sí, los diseñadores industriales son profesionales que están bastante en el campo, y con ellos y con los arquitectos pasa así, lo mismo que cuando trabajan una estructura entre un arquitecto y un ingeniero civil. Uno debe trabajar como esa parte técnica y el arquitecto la parte creativa, y el otro validarle en que esto puede ser muy bonito, pero no va a ser funcional, pero el otro pues le da su toque y en fin, es como siempre trabajar de la mano entre todos. Bueno, eso me parece bacano. Eso me parece bacano, ese tipo de especializaciones. Yo he intentado buscar cursos en Creana y en cosas así de que me despierten más que lo técnico, la Sí, creatividad, porque, bueno, hay dos cosas muy sencillas para despertar eso. Uno, pues haciendo cursitos, y lo otro es saliendo a ver qué han hecho otros ingenieros, qué han hecho arquitectos, salir a hablar con gente distinta también a la carrera que estamos enfocados en los técnicos, sino charlemos con un arquitecto, un diseñador gráfico, un diseñador industrial, con gente que se mete en ese mundo bien bacano y que logra
logra, digamos, una iluminación que vende. Sí, la idea es participar constantemente, se promocionan charlas gratis, con diferentes profesionales, poder asistir a eso, capacitaciones. También el hecho de sentarse y hablar con el cliente, eso es importante. Hay clientes que lo tienen claro y dicen: "A mí no me gusta que esté tan iluminado". Entonces, ahí tiene que entrar el diseñador y jugar con el tema, o si quiere todo lo contrario, que le quede todo sobreiluminado, pero entonces, pues, también debe estar el ingeniero para que, le ponga límite hasta donde se puede. Claro, sí, el tema de los clientes es interesante porque hay clientes que Ujú, entienden que hay un reglamento, que hay cosas, sí, hay clientes que no entienden eso y que es la plata, la plata, la plata, y uno comprende que pues, un proyecto ujú. se puede caer porque económicamente no es viable, pero uno debe seguir el reglamento al fin y al cabo y está esa labor es una labor de diseñador interesante entre seguir en la parte normativa, seguir la parte digamos, creativa y decorativa, y junto con esas dos, no salirse del presupuesto para que el proyecto no se vea, mejor dicho, la cosa más bella, pero que económicamente sea inviable. Esa parte es interesante. Y digamos que en ese aspecto, Nico, siento que en la universidad a veces la parte presupuestal, la parte de precios, de cómo, digamos que no se enfoca mucho. Últimamente he visto que sí hemos entrado a fondo, pero ¿cómo te fue a vos con eso? Como, venga, toca presupuestar, toca crear IUs, APUs, pues manejar todos esos temas, esos términos. ¿Eso lo aprendiste de dónde o cómo lo viste? Sí, digamos que en el pregrado difícilmente a uno le enseñan el tema de negocios, de finanzas. Fue un golpe duro, sobre todo para uno saber de qué manera venderse. Entonces, esto fue algo que yo aprendí en la especialización, donde le explicaban a uno, porque es que resulta que a veces uno no le da valor a las cosas porque las hace en 5 o 10 minutos. Sí, Y a mí me pasaba mucho y todavía me pasa, que no sé cómo cobrar, cuánto cobrar. Y el profesor pues nos hacía entender que eso que hoy en día hacíamos en 5 minutos, debíamos pensar atrás cuánto tiempo, energía, dedicación nos había costado para poder lograrlo en el momento. Entonces, nomás ahí desde la parte de diseño, eh, trabajando como independiente o directamente con una empresa fue un golpe, pues, difícil. Em, ya, pues, para presupuestar un proyecto, si uno tiene que empezar a jugar, ver cuál es lo esencial. Por ejemplo, si vas a combinar iluminación general con decorativo, pues, yo voy a tener que cortarle a lo decorativo que no a lo funcional, un ejemplo. O ver si puedo, no sé, jugar con marcas más económicas o con tipos de control también más económicos, que de pronto no sean tan versátiles, pero pues ahí toca ver las diferentes alternativas. sí, ese mundo de negocios sí, sí siento que nos hace un poco falta, pero Mm, y poco a poco se va avanzando en eso en la U. Eso sí lo he visto de avanzar en esa parte de la gestión del proyecto, porque la gestión del proyecto también va enfocada a eso, a que todos los proyectos tengan un cierre económico y que realmente den función, y también pues encontrarse con muchas cosas que uno se encuentra ya ejerciendo como un cliente que dice: "Pues tengo 20 millones para esto y mira a ver qué logra armar con eso, mira a ver qué iluminación", y lo que vos decís, jugar con marcas, conocer marcas, controles, porque hay clientes que quieren grandes cosas, pero con poco presupuesto sí, y a veces toca como jugar con esa parte. Nico, digamos, te graduaste, hiciste la especialización, estás ya como directora, que es un cargo alto. ¿En este momento tenés gente a cargo? sí, sí tengo un ¿Cómo equipo de diseño, pues en la parte de ingeniería a cargo. cómo te ha ido con esa experiencia de tener gente a cargo? También ha sido un reto, porque, pues, son de las cosas que tampoco uno aprende en la universidad.
las tiene que ir uno como aprendiendo por el camino y es el liderazgo. Saber cómo delegar tareas, em, pues ha sido también pues un reto, pero también aprendizaje para mí misma. Y me ha ido bien con las personas que he trabajado. También influye mucho, pues uno tiene que aprender cómo identificar las diferentes personalidades. No todas las personas son llevaderas, pero hay que entenderlo, respetarlo. Digamos que, bueno, haciendo un paréntesis grande, nuestra carrera tiene tanto tema por entender y aprender que lograr meter negocios y talento humano y otras cosas en el pensum, pues es complejo, porque tocaría sacar o metemos talento humano y dejamos de ver accionamientos eléctricos. Entonces prefiero no venga, metamos accionamientos para que se empape y deje de ver talento humano, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que en ese aspecto sí la U pues hace lo que puede con el tiempo, porque si no tendríamos carreras de 20 semestres y tampoco es la idea. Sin embargo, sí es bueno que uno durante la carrera, lo siento yo, vaya aprovechando cursos externos que hayan procesos como el SENA u otras, de temas como por ejemplo inteligencia emocional o la soft skill también, y aprender a manejar las personas y el temperamento, Ujú. porque pues, aprender a liderar es un arte. Uno no sale liderando de la universidad y Sí. más si uno tiene personalidad un poco tímida y no está acostumbrado a esos procesos, pues siempre es complejito. La misma universidad también debería como abrir esas, así como tipo la Cátedra de la Paz o algo así, que, porque pues es cierto que no todos nacemos para lo mismo, no todos vamos a querer formar empresa, no todos vamos a querer tener gente a cargo, pero pues sí que tengamos la oportunidad. Y sí es fundamental porque también nosotros debemos aprender a vendernos como profesionales. Y fue un golpe también cuando salí al mundo laboral, darme cuenta que no importa qué tan inteligente, qué tan aplicado, qué tan ñoño uno sea, si uno no sabe hablar. Y me costó mucho y todavía me cuesta, como perder los miedos, poder como desenvolverme, poder venderme como profesional. Y eso sí es algo que todos deberíamos poder desarrollar cuando ya salgamos y ahí podernos enfrentar a una entrevista. No ni siquiera cerrar un negocio, sino por lo menos enfrentarnos a una entrevista y que pues seamos seleccionados por esas habilidades. Claro, es que una entrevista de trabajo fácilmente es el saber venderse uno como ingeniero. El problema es cuando estás recién egresado y no has hecho mayor cosa, ¿cierto? Como, Ujú, pues hay algunos que hicieron práctica, lo que yo digo como una propuesta de valor. O sea, se gradúan 30 ingenieros electricistas, pero si ninguno tiene una propuesta de valor distinta al resto, pues a todos se les evalúa por igual. Que puede ser un aprender, hacer, hablar inglés perfecto, o haber hecho unas prácticas de iluminación, o haber simplemente saber incluso a veces manejar carros, una propuesta de valor diferente. sí. Pero eso Yo, va en por el... ejemplo, cuando me iba graduando, hice mi curso de conducción para que fuera la C1, porque si entraba una electrificadora, veía que pedían licencia C1. Y uno trataba como de irle dando check a esas cositas que uno veía por ahí, para que cuando ya tocara, pues no lo cogiera uno como tan desprevenido. Bueno, y en ese punto de vista, Nico, digamos que te cojo un recién egresado o ya alguien que está a punto de graduarse y te pregunta, Nicole, ¿qué consejo me das para arrancar en ese mundo de la iluminación o para arrancar, o salir de la universidad? ¿Me recomendás que salga a estudiar de una vez una especialización o que primero vaya a trabaje o qué me recomendarías? Tener como el enfoque claro, porque aunque yo ya tenía como desde un tiempito atrás planeado estudiar la especialización, también me entraba el miedo de estarla embarrando y meterme por un camino
que de pronto me cerrara otras puertas o que sí me diera cuenta después que no, por aquí no era y, y ya había perdido tiempo formándome en algo que no me iba a gustar o no iba a ser como tan exitoso. Entonces, es importante como tener ese enfoque. Me parece bien como uno probar un poquito de todo. Por ejemplo, en DILEC, pues aprendí el tema de diseño eléctrico, que fue donde me ayudó a aterrizar las cosas que veía, incluso que no alcancé a ver muy bien en la universidad, porque cuando doy instalaciones eléctricas nos cogió un paro de 8 meses y fue una asignatura importante que no pude ver bien, ¿sí? Pero fueron todas las cosas que pude aprender en DILEC. Ya cuando pasé a otra empresa, no tuve como el mismo apoyo que tuve en DILEC. Tuve que enfrentarme sola a resolver cosas, pero me fue muy bien porque ya había adquirido conocimiento de otro lado. Entonces, es bueno como uno aprender un poquito de varios lados, eh, y así uno también pues se va dando cuenta que qué cosa realmente le gusta, aprende, conoce gente, hace contactos y Importante. sí, Importante en este proceso de ingeniería, sea que te dediques a crear una empresa o a trabajar en empresas, el punto clave es tener contactos, no por palanca, no hay que sí, malinterpretar eso, sino porque te den a conocer. O sea, es como, mira, existo y hago esto, y hago esto, y hago aquello, y es lo que hablábamos al inicio de saberse vender un poco de ese proceso, que sí, me parece muy importante el saberse, y eso te arranca desde la U, oiga, soy bueno para esto, mis compañeros me ujú, identifican bueno para eso, y es una parte como chévere de ese proceso. Digamos que, digamos que en esa etapa hay cosas de la U que claramente se aprenden para darse a conocer. Si uno ve accionamiento eléctrico, lo tomo como ejemplo, pero no se vuelve el experto programador de PLCs, sin embargo entiende cómo funciona este proceso. ¿Qué te tocaba a vos por fuera, cierto? Aparte de la especialización, ¿qué te tocaba decir, venga, me tocó hacer un curso, aprender por fuera, un diplomado de esto, porque sé que lo necesitaba, sabía que estaba cruda, pero hasta el día que lo necesité, no me di cuenta que me ujú. tocó aprender? ¿Qué te tocaba aprender así que digas, esto me tocó? El tema de audio, video y redes, porque pues yo trabajo no solo con iluminación, sino con domótica, eh, que es donde se integran diferentes disciplinas como iluminación, audio, video, cortinas, aires acondicionados, todo lo que se nos pueda ocurrir para hacer una casa inteligente, ¿sí? Que también está la inmótica para automatizar edificios, y pues trabajo proyectos también de tipo residencial, comercial, institucional, auditorios, en fin. Pero el audio y el video era algo que yo pues nunca vi ni me imaginé llegar a verlo. Redes sí, porque incluso la universidad pues ahí nos brinda la asignatura de redes, conocía algo del tema, pero audio y video, nada, cero. Em, entonces, pues sí llegué como a ver opción de estudiarlo por aparte, como un curso por aparte, pero pues tuve la suerte de contar con excelentes compañeros que me han ido explicando el tema, que también como recomendación a los estudiantes, a nuestros nuevos ingenieros, que se peguen mucho de los técnicos, porque ellos son los que de verdad saben, están allá en campo aprendiendo de, de sus experiencias y todo eso es lo que nos sirve a nosotros. Em, y así es como yo iba aprendiendo con el equipo. Claro, porque esa parte es importante. Uno tiene que ser humilde cuando Sí, sale. A veces vi muchos compañeros míos que salieron pues, no sé, se montaron en una nube, no sé por por qué. ser ingenieros Ajá, y ser de la U.
y los técnicos te dan tres vueltas, Ujú, porque es que ellos realmente son los que están allá conectando. Y eso, y lo que vos decías es muy importante porque si yo aprendí muchas cosas en mi vida profesional fue gracias a buenos técnicos con los que hablé, charlé, me explicaban. Si no todos tienen esa movilidad de explicarte, pero lo que lo logran te explica muy bien cómo conectar, cómo hacer, cómo ujú. peinar un tablero incluso, porque uno es muy desordenado, en cambio ellos tienen un arte esa vaina y eso me parece muy bacano aclararlo porque ellos son los que realmente están allá metidos y saben. Uno a veces diseña y coloca cosas que cuando están allá los técnicos dicen, No, oiga, pero esto es imposible de hacerlo, esto no sé qué, y es bueno estar allá empapado, y si no está uno, pues hablar con ellos, que ellos son los que sí están allá en obra, en la industria, en todo metidos. sí, el papel aguanta todo, pero la realidad es otra. Exacto. Y, y sí, es aprender mucho de ellos, uno involucrarse, tratar de ir mucho a campo. A mí me pasa eso de que yo aprendo más es haciendo las cosas y yo sé que la mayoría aprendemos es así. Si uno está ahí detrás del escritorio, pues no va a comprender bien cómo funcionan las cosas. Y claro, esa parte es importante. Nico, para terminar, digamos, no alargarnos mucho en la charla, más que todo, te quería preguntar cómo te ha ido con las metodologías BIM, ¿sí? ¿Has trabajado con eso? ¿Te has metido con Revit, con algún programa? O digamos en tu campo, más que todo, Dialux, sé que usas SketchUp para mostrarle a los clientes lo que se ve, o no estás metida tanto en ese mundo. ¿Qué sabes de ese mundo como tal? Em, es bastante importante, pues con Revit empecé a tratar de interactuar desde la tesis, porque ya empezaba como a escucharla y que todas las constructoras y todo el tema estaban trabajando con Revit, que es donde todas las disciplinas se juntan para hacer la coordinación de un proyecto y es donde uno minimiza em, presupuesto, donde uno reduce presupuesto, cantidades, en fin. Em, He trabajado con más softwares 3D y digamos en el área son bastante importantes porque nos apoyamos mucho de no solo de los planos que uno ve en planta, las conexiones, los puntos, sino que en 3D uno puede como verlo más real y como en el área en la que estoy, pues es importante vender el proyecto, mostrar esa parte bonita que le llame la atención al cliente. Y no solo eso, sino que también apoyándonos de Photoshop, ahora hoy en día con la inteligencia artificial, con buenas presentaciones, todo eso es como un paquete de herramientas importantes. Claro, esa parte es chévere. Nico, fue como nuestra prueba. Qué mejor invitada que vos para comenzar este proyecto que arranco con entrevistas a muchos ingenieros que conozco, que como te decía, la idea es que los estudiantes de la U y la gente que está recién egresada y demás conozca todos los caminos que las ingenierías tienen para nosotros, que nos podemos desarrollar. Muchas gracias por haber sido la cómplice de este primer capítulo, de este primer episodio, por haber dicho que sí, por haber sacado el tiempo para grabar esto. Sabes que te admiro mucho, que te quiero mucho y me alegra mucho que estés triunfando en este campo de la iluminación. No sé si Sí, tengas algunas palabras finales para decirle a toda la gente que nos va a ver. gracias Rolando por la invitación y sí, me alegra mucho que podamos tener este espacio para compartir, para que aprendamos todos ya, tanto estudiantes como graduados, porque toda la vida vamos a estar en constante aprendizaje. Y, y pues nada, también espero aprender de ustedes. Bueno, Nico, bueno, muchas Y, gracias. y sí, pues que la carrera es muy amplia, o sea, lo que tú decías, nos tardaríamos años viendo todo lo que se despliega, em, pero pues hay bastantes caminos
por explorar. En este caso, la iluminación, y que la iluminación va de la mano de otras cosas. Entonces, pues nada, espero que aprendamos mucho más. Bueno, Nico, muchas gracias a todos los que nos vieron. Espero que les guste esa temática, que les interese. Tenemos otros invitados para los siguientes episodios relacionados a distintos campos. No se olviden, voy a hacer la del youtuber, no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, compartir este video, porque la idea es que mejoren en muchos aspectos, que en los comentarios nos hagan preguntas que les gustaría que hiciéramos a los invitados, incluso si quieren un episodio número 2 con Nicole, conocer más sobre la iluminación, sobre otros campos, con toda confianza aquí en los comentarios háganos preguntas que les gustaría hacerle a Nicole y la vamos a tener de invitada, que estoy muy seguro que no nos va a decir que no. Pero bueno, Ok, listo todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo gracias. episodio. Chao, chao.